Bienvenidos a todos a esta segunda clase virtual de la materia Arte, Cultura y Sociedad del Bachiller del Mastrasi. Mi nombre es Laura, soy la profe de esta materia. Me presento para todos los que no estuvieron la primera clase presencial. Y en esta ocasión vamos a probar una nueva modalidad de clase. Y para esto necesito que, si están viendo el video, suban el volumen o se pongan auriculares, porque es importante tanto seguir las diapositivas como escuchar lo que les voy a ir contando a medida que transcurran los contenidos. De todas formas, les voy a dejar en la plataforma subida esta misma presentación para que puedan consultarla cuando deseen. Bueno, el primer eje de este bloque va a ser un breve repaso y una devolución sobre la actividad que tuvieron que hacer para la clase pasada. Era una actividad de multiple choice a partir de la lectura y comprensión de los temas que estuvimos trabajando alrededor del concepto de cultura. Lamentablemente, muchos de ustedes no respondieron el cuestionario y me gustaría que lo hagan cuanto antes porque tiene nota. Son pequeños ejercicios que yo les voy a ir dejando a lo largo de la cursada virtual para ir completando la nota que les va a quedar en este trimestre tan atípico de aislamiento social obligatorio, ¿no? Pero bueno, la idea es que si bien no tienen plazos, sí puedan ir haciendo las tareas, así les puedo ir cerrando una nota cuando terminemos con todas estas clases. Quiero felicitarles porque en general estuvieron todos muy bien, pero me gustaría dejar en claro algunas cuestiones para poder seguir avanzando con la materia. En general, bueno, la primera consigna la respondieron todos muy bien. Esto de que la cultura es algo que define una sociedad y no cambia con el tiempo, bueno, esta afirmación es cerrada, ya que, como bien vimos, la cultura es algo dinámico, que sí cambia con el tiempo, es fluido. La segunda se refería a las teorías que ordenan a las sociedades en esos esquemas de complejidad y que son denominadas evolucionistas. La mayoría respondió acertadamente, que es verdadera esta respuesta. La tercera, en esta hubo algunas respuestas cerradas, es sobre el origen de la palabra cultura. La respuesta correcta es agricultura, porque esta es la primera acepción. De hecho, la palabra cultura viene de cultus. Habíamos visto que es una palabra latina que usaban los romanos para referirse a las actividades agrícolas o del trabajo de la tierra, ¿sí? Luego, con el tiempo, se fue modificando esa acepción, se extendió a lo que es el cultivo de las relaciones con las deidades, ¿sí? A través de prácticas religiosas. Quizá por eso algunos marcaron el culto de los ancestros, pero esa ya fue una segunda acepción. Y luego, si recuerdan, durante el Renacimiento se empezó a hablar de cultivar el espíritu, haciendo una analogía con el cultivo. Entonces se aplicaba cultura a todas aquellas actividades que ayudaban a, justamente a cultivar el espíritu, como la filosofía, las bellas artes en general. Bueno, la cuarta afirmación era para completar, y a mí me interesa esta definición que la recuerden, que como bien les decía, la anoten en la carpeta porque es la que vamos a usar todo el año. La cultura es un sistema, era la palabra correcta, de significados y prácticas que dan sentido a todos los aspectos de la vida de una sociedad. Puede ser el aspecto económico, político, religioso y, como vamos a ver en esta materia, el artístico, ¿no? Me interesa que entiendan que es un sistema. Podrían haber puesto grupo, conjunto, pero a mí me interesa la noción de sistema porque implica una red, ¿sí? De elementos conectados, que hay relaciones entre esos elementos, que no están disociados como puede ser en un grupo o en un conjunto. Están interrelacionados. Bueno, y por último, la consigna de la discordia, porque en realidad generó bastantes errores. Muchos pusieron que es afirmativa, que es verdadera, y en realidad esta afirmación es falsa, o al menos ha demostrado, según lo que estuvimos viendo en la clase pasada, no ser muy buena para entender a las otras culturas. La afirmación dice: las sociedades tribales, o sea, organizadas en tribus,
tienen culturas más simples que la nuestra y por lo tanto se encuentran en un estadio evolutivo atrasado o primitivo. Bueno, ¿por qué es falsa esta afirmación? En realidad responde a esos esquemas clasificatorios evolucionistas, de esas teorías que estuvimos viendo, que intentaban clasificar a todas las sociedades del planeta mediante la misma vara, una vara que fue creada a partir del estudio del desarrollo de la sociedad europea occidental. Entonces, se estaba midiendo con el mismo esquema clasificatorio a todas las otras sociedades, por más que hayan tenido desarrollos históricos muy distintos y hayan sido atravesados a través del tiempo por fenómenos muy distintos. Entonces, durante mucho tiempo, sobre todo a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, se sostuvieron y se trabajó mucho con estas teorías, pero que en realidad con el tiempo y con la maduración de las disciplinas, por ejemplo la antropología, se demostró que no eran buenos esquemas para entender o para estudiar a fondo a las sociedades no occidentales. En realidad es que el secreto de estas teorías es que tenían un fin o se crearon con una mirada bastante imperialista y de dominación hacia esas sociedades otras y también con tintes racistas. Hoy en día sabemos que más que clasificar a las culturas en grados de complejidad y en estos esquemas, de lo más simple a lo más complejo, de lo más temprano a lo más tardío, es más útil conocer a fondo a las sociedades otras, caracterizarlas y sí evaluar en qué cosas nos parecemos y en qué cosas nos diferenciamos, pero no necesariamente juzgarlas con una vara evolutiva creada a partir de teorías eurocéntricas, esto es, que tienen como eje central la mirada europea y la historia de la sociedad europea. Cada sociedad tiene su propia historia de desarrollo. Entonces, algo que me interesa para cerrar esta idea de cultura, que las culturas sean diferentes y las sociedades se organicen de maneras distintas, no significa que sean menos complejas. Lo mismo me refiero al costado material de la cultura, la famosa cultura material. Que a nivel material sean más simples o nos parezcan tecnológicamente menos desarrolladas, no significa que a nivel social sean igual o más complejas, ¿sí? Esto es muy importante que les quede claro. Lo mismo ocurre con esa mirada que considera que existen sociedades primitivas, es decir, no solamente las considera más simples, sino que por ser más simple las considera atrasadas en el tiempo, porque son esquemas no solamente de complejidad, sino de temporalidad. Entonces, que haya sociedades que se organicen distintas no significa que sean sociedades primitivas, porque primitivo significa primigenio, o sea, primero en una línea de tiempo. Que los antecedentes de la sociedad europea se parezcan a estas sociedades no significa que estas sociedades no estén súper desarrolladas y coexistan con nosotros en el mismo momento, en el mismo planeta. No estamos habitando tiempos distintos. Y sí somos atravesados por los mismos fenómenos. Por ejemplo, hoy en día, la globalización y, sin ir más lejos, el coronavirus, que es una pandemia de tipo mundial. Espero que esto haya quedado claro. Cualquier consulta me pueden escribir al mail o en la plataforma. Ahora bien, vamos a pasar al segundo eje de este bloque, que es la mirada antropológica, que es la mirada que yo les propongo mantener durante todo el año para abordar esta materia. Pero entonces me pueden preguntar, ¿qué es la antropología? Como vimos en la primera clase, está bueno entender la etimología de las palabras, o sea, el origen de las palabras, qué significa. Y en este caso, antropología se compone de dos. Por un lado, el concepto de antropo, que se refiere al ser humano como especie, a lo que hoy en esta clase vamos a profundizar. Y logía significa el estudio de. Entonces, la antropología sería la disciplina que estudia a los seres humanos.
La verdad que dicho así es una definición muy amplia, es una disciplina con un objeto de estudio muy vasto. Esto es real. En la plataforma les dejé un librito muy interesante un libro de introducción a la antropología que no es obligatorio porque no hace a la materia, a los contenidos de la materia, pero imagino que como tienen tiempo ahora, pueden chusmearlo si les interesa. Sí me interesa que conozcan la página 5 que nos da esta definición de antropología, como el estudio de las personas. Los antropólogos estudian a las personas, su forma de vida, la sociedad humana de ayer y de hoy. También se ocupan de la manera en que pensamos sobre las personas que piensan sobre las personas, alto trabalenguas, pero si se ponen a pensar está muy bueno, ahora y a lo largo de la historia. Y a veces estudian las relaciones de poder entre las personas, los pueblos, las culturas y las sociedades, así como el colonialismo y la globalización. Entonces acá lo que hacen los autores es una serie de ejes principales temáticos que trabajamos los antropólogos. El primero es el estudio del hombre y la mujer, desde el punto de vista biológico, cultural y social. El segundo es el estudio de las diferencias culturales entre los seres humanos. El tercero es la búsqueda de hipótesis generales sobre la cultura y la naturaleza humanas, porque somos una ciencia que nos manejamos con un método científico, objetivos e hipótesis. Y el cuarto es el análisis comparativo de las similitudes y diferencias entre las culturas. Y lo más importante es que hoy en día ya no se usa más compararlas en términos clasificatorios de complejo a simple o simple a complejo. ¿Sí? Esto quiero que quede claro. No hay culturas mejores, no hay culturas peores, no hay culturas más adelantadas, no hay culturas más atrasadas. Eso es lo que hoy dice la antropología. Sería algo así como que cada sociedad llegó a su grado de desarrollo máximo en términos contemporáneos. O sea, todos estamos en igualdad de condiciones temporales, ¿sí? Pueden seguir explorando este librito, la verdad que es muy interesante, está todo ilustrado por un historietista, así que la verdad que es un buen material para consultar. En síntesis, básicamente lo que nos interesa a los antropólogos y antropólogas son dos cosas. Por un lado, el antropos, que es esto que decíamos recién, el ser humano concebido como una única especie biológica, y por el otro lado, lo que se puede llamar etnos. ¿Qué es el etnos? Bueno, eso es lo que vamos a ver en profundidad en esta materia. La diversidad de culturas y formas de vida social que el ser humano es capaz de crear históricamente cuando se relaciona con otros. Nosotros lo vamos a ver esto desde la mirada del arte. Obviamente, el antropos y el etnos y todo lo que conlleva investigar esas cuestiones no lo desarrolla una misma persona, no lo investiga un mismo antropólogo. Por eso, dentro de la disciplina existen diferentes especialidades. Esto no importa que lo recuerden, pero es para que tengan una vaga idea de cómo se compone o quiénes son los que trabajamos en estos temas. Por un lado, tenemos a la antropología social, por otro lado, a la arqueología y por otro, la antropología biológica, así como tres grandes grupos, ¿sí?, de investigaciones que hay dentro de la antropología. La antropología social investiga las diferentes sociedades y culturas que habitan hoy en día el planeta, incluyendo la nuestra. Entonces lo que hacen los antropólogos es ir al campo, observar, tomar nota, hacer entrevistas. En cuanto a los arqueólogos, bueno, nosotros investigamos las diferentes sociedades que existieron en el pasado a través del estudio de la cultura material, o sea, estudiamos a las sociedades del pasado estudiando sus objetos materiales. A través de los objetos materiales tratamos de entender cómo eran estas sociedades y caracterizar su cultura. Y por último tenemos a los antropólogos biológicos que investigan a las sociedades del pasado y también las presentes, porque existen antropólogos forenses, a partir de sus cuerpos, es decir, el estudio de los huesos. Bueno, como son muchos los temas que abarca la antropología, son muchísimas las preguntas que nos hacemos los antropólogos. Pero
Algunas de las preguntas, en realidad son todas las preguntas que vamos a abordar en esta materia, siendo la primera, ¿desde cuándo existe la cultura? Una pregunta muy compleja y profunda. Y la segunda es ¿desde cuándo existe el arte? En relación al origen de la cultura. En este primer bloque vamos a trabajar sobre la primera. Más adelante vamos a volver sobre la segunda. La respuesta a la pregunta ¿desde cuándo existe la cultura? Puede decirse que es desde que surgieron los homínidos. Es una respuesta muy técnica antropológica, pero que en realidad no es tan complicada y me interesa que ustedes la entiendan. Cuando hablamos de homininos, me refiero a las primeras especies humanas, que son especies parientas del Homo sapiens. Wow. Entonces, ¿cómo es esto? ¿No es que el Homo sapiens es sinónimo de humano? Sí, somos el único humano que vive hoy en día en el planeta. Pero yo no sé si ustedes sabían que durante la historia de nuestro desarrollo existieron varias especies humanas que coexistieron con nosotros y dejaron de existir hace no tanto tiempo, unos miles de años. Estas especies se consideraban humanas porque eran capaces de elaborar herramientas. Es decir, ellos tenían su propia cultura material. Estamos hablando obviamente de una acepción de la palabra cultura, del concepto cultura, referido al objeto, ¿sí? Las herramientas como manifestación cultural. Es lo que nos diferencia del resto de los animales. Somos capaces de elaborar nuestros propios objetos. Por ejemplo, tomar una piedra, tallarla y confeccionar así un cuchillo. Básicamente lo que les estoy diciendo, y esto sí se lo tienen que tatuar, es que la cultura es lo que nos hace humanos y humanas, ¿sí? Es lo que nos diferencia con todos los otros humanos. Y justamente no somos los únicos seres que tuvieron cultura en este planeta a lo largo del tiempo. Para finalizar este bloque, y después de esta bomba que les tiré, que quizá es un poco novedosa, en la plataforma les voy a dejar dos links a dos videos cortitos para profundizar sobre este tema. Sobre todo porque en la primera clase varios de ustedes me manifestaron que querían saber un poquitito más sobre la evolución y cómo llegamos a ser como somos en tanta especie. Y para mí es muy interesante entender esto si queremos entender cómo es que surge la cultura. El primer videíto que tienen para ver es uno muy corto de National Geographic, donde les van a contar brevemente las diferentes especies que existieron a lo largo de la historia, ¿sí? Y les van a presentar lo que son los homínidos, es decir, todos los seres capaces de realizar sus propias herramientas. ¿Qué me interesa de este videito? Bueno, no tienen que memorizar muchos nombres, tampoco muchas fechas, y entender que es un rango temporal muy amplio y muy profundo en el tiempo, pero me interesa particularmente que entiendan esta idea de la confección de herramientas y tengan en cuenta que la evolución no es lineal, como les decía en la primera clase, es ramificada, se parece más a un árbol que a una línea del tiempo. El segundo y último videíto que tienen para esta clase está realizado por un grupo de animadores alemanes que manejan, la verdad, muy buenos contenidos y los va a ayudar a entender un poco las ventajas que tuvo nuestra especie frente a otras y lo que implicó el desarrollo de la cultura para adaptarnos al planeta. Es un video corto que está subtitulado en español, para eso tienen que activar los subtítulos en español, si no lo saben hacer, me pueden consultar. Y básicamente lo que quiero recuperar de este video es la importancia que tiene la cultura en nuestra evolución. Con esto me despido, hasta la próxima presentación. Ya les dije antes, cualquier pregunta que tengan me pueden escribir en el tablón de la plataforma o a mi email personal.
y quedamos así en contacto.